Bienvenidos al Instituto de Psicología Profunda. Imaginen por un momento que cada noche, mientras el cuerpo reposa, la mente despierta a un universo simbólico, misterioso y profundamente personal. Un mundo donde los relojes no marcan el tiempo, los objetos se transforman y las personas que creemos conocer revelan rostros desconocidos. Este mundo es el de los sueños. ¿Pero qué significan realmente? Es posible que hablen un lenguaje que, aunque olvidado por nuestra conciencia diurna, aún espera ser descifrado. Hoy abordaremos una de las preguntas más fascinantes de la psicología profunda. ¿Tienen los sueños un lenguaje propio? Y si es así, ¿qué nos están diciendo? Los sueños no solo son manifestaciones caóticas del inconsciente, sino expresiones ordenadas de un lenguaje simbólico, que al ser interpretado correctamente, puede revelarnos verdades ocultas sobre nuestra psique y nuestra vida. Basándonos en las ideas fundamentales del psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, desarrolladas en su obra El lenguaje de los sueños, nos adentraremos en los principios que rigen la forma en que el inconsciente se expresa simbólicamente a través de las imágenes oníricas. Exploraremos cómo estas representaciones no son al azar, sino que siguen reglas comparables a las de un idioma, y cómo ese idioma es esencialmente arquetípico. Entender este lenguaje implica mucho más que descifrar lo que significa soñar con serpientes o volar. Implica comprender que los sueños son una parte integral de nuestra vida psíquica, un espejo simbólico de nuestros procesos interiores más profundos, incluso aquellos que no comprendemos conscientemente. Así que prepárense para un recorrido que transformará su forma de ver los sueños. No son simples historias nocturnas, son mensajes codificados de lo más profundo de nuestra alma. En el corazón de la teoría junguiana sobre los sueños está la noción de que no se comunican con nosotros mediante un lenguaje lógico o lineal, como lo hace la mente consciente, sino a través de símbolos. Estos símbolos no deben confundirse con señales simples o códigos. En palabras de Carl Jung, un símbolo es una imagen que representa algo más amplio, algo que no puede ser expresado fácilmente por conceptos racionales. Los sueños, entonces, no dicen las cosas directamente, las muestran, las dramatizan. Este lenguaje simbólico tiene una gramática propia. Carl Jung observa que aunque los símbolos varían de una persona a otra, todos comparten elementos comunes que se repiten en múltiples culturas y épocas. A estos elementos los llama arquetipos. Son formas universales del inconsciente colectivo, patrones de pensamiento y emoción que heredamos como parte de nuestra estructura psíquica. Imágenes como la madre, el héroe, el anciano sabio, la sombra o el niño divino aparecen con frecuencia en los sueños y tienen significados profundamente enraizados en la historia de la humanidad. Un punto central que Carl Jung destaca en el lenguaje de los sueños es que estos símbolos no se deben interpretar literalmente. Soñar con una casa en ruinas, por ejemplo, no implica que nuestra vivienda esté por colapsar. Puede representar el estado actual de nuestro mundo interior, descuidado, olvidado, fragmentado. Soñar con una figura oscura no implica que seamos malvados, sino que hay aspectos nuestros que hemos rechazado o no queremos ver. Esta es la sombra, uno de los arquetipos más complejos del inconsciente. Además, Carl Jung advierte que no hay recetas universales para interpretar sueños. Cada símbolo, aunque tenga raíces colectivas, se manifiesta dentro de un contexto personal único. La imagen onírica se alimenta tanto del inconsciente colectivo como de la experiencia individual del soñante. Por eso, un mismo símbolo puede tener sentidos distintos para dos personas diferentes. Interpretar sueños no es aplicar un diccionario de significados preestablecidos, sino entender el idioma simbólico del alma en cada caso específico. El sueño no nos ofrece una solución directa a nuestros conflictos, pero sí señala el camino. A través de sus imágenes, nos confronta con lo que evitamos, nos recuerda lo que olvidamos y nos empuja hacia aquello que debemos integrar para alcanzar una mayor totalidad psíquica. En esta etapa del desarrollo, vemos que el sueño no es algo ajeno a nuestra vida diaria. Por el contrario, se convierte en una guía, un proceso compensador que responde a los desequilibrios de la consciencia. Si durante el día actuamos con exceso de racionalidad, el sueño puede presentar situaciones absurdas o irracionales para balancear esa rigidez. Si reprimimos emociones o deseos, el sueño los traerá de vuelta, no como hechos, sino como símbolos vivientes.
Interpretar el lenguaje de los sueños, entonces, es un proceso de escucha profunda. Es aprender a leer las metáforas del alma. Es permitir que el inconsciente hable y que la conciencia lo escuche sin prejuicios. Cuando pensamos en sueños, muchas veces los recordamos como fragmentos confusos, sin sentido aparente. Pero desde la psicología profunda, Carl Jung sostiene que los sueños no son absurdos ni carecen de lógica. Simplemente obedecen a una lógica distinta de la racional. En lugar de una secuencia causal típica del pensamiento diurno, los sueños se desarrollan a través de una lógica simbólica, imaginal y asociativa. En otras palabras, funcionan como una narración simbólica, en la que cada elemento cumple una función estructural. El lenguaje de los sueños, Carl Jung explica que los sueños suelen tener una forma dramática, compuesta por varias fases. La primera es la exposición, que nos presenta el escenario y los personajes. Después viene el desarrollo de la acción, donde ocurre un cambio o conflicto, luego un clímax, que lleva a una revelación o transformación, y finalmente una conclusión o resultado, aunque este a veces sea ambiguo o abierto. Esta estructura dramática es una manera natural en la que el inconsciente organiza el contenido para la conciencia. El sueño entonces no solo presenta imágenes desconectadas, organiza una experiencia, un relato con tensión interna, con una dirección. Esa dirección está guiada por lo que Carl Jung llama el proceso de individuación, es decir, el camino natural hacia la integración y maduración de la personalidad. Los sueños, incluso los más desconcertantes, nos orientan en ese camino. Un aspecto esencial que destaca Carl Jung es el carácter compensador del sueño. ¿Qué significa esto? Que el sueño funciona como una contrabalanza al estado consciente del soñante. Por ejemplo, si alguien lleva una vida excesivamente racional, rígida y alejada de sus emociones, sus sueños pueden estar llenos de caos, agua desbordada, animales salvajes o situaciones inexplicables. Es decir, el inconsciente presenta una escena simbólica que compensa el desequilibrio de la conciencia. No se trata de una oposición destructiva, sino de una relación dialéctica. El inconsciente no busca sabotear a la conciencia, sino enriquecerla, completarla. Es una especie de diálogo interno entre partes de la psique que normalmente no se comunican entre sí. Por eso, Carl Jung advierte que ignorar los sueños no es simplemente desechar imágenes sin sentido, sino cerrar la puerta a una fuente vital de autorregulación psíquica. La interpretación de los sueños no se puede hacer desde fuera del soñante. Aunque existen elementos comunes, los ya mencionados arquetipos, solo la persona que sueña puede descubrir, con ayuda, lo que esa imagen significa en su contexto de vida. Una serpiente puede ser para alguien un símbolo de sabiduría y para otra persona una amenaza profunda relacionada con el miedo. Por ello, Carl Jung subraya la importancia de no imponer significados, sino trabajar junto al soñante, desde la asociación libre, desde su experiencia personal, hasta que el símbolo responda, hasta que el significado se haga sentir con claridad interna. Es un proceso más terapéutico que intelectual. Interpretar un sueño correctamente no es solo entenderlo, es sentirse tocado por su verdad. En este punto es evidente que los sueños hablan en su propio idioma, con reglas, estructura y propósito. No son ruido mental, son mensajes de una inteligencia profunda que nos habita y que no siempre escuchamos. Por eso aprender a decodificarlos no es un lujo místico, sino una herramienta esencial de autoconocimiento. Hasta ahora hemos visto que los sueños hablan un lenguaje simbólico, que siguen una estructura interna coherente y que su función principal es compensar y orientar la psique hacia el equilibrio. Pero, ¿cómo se manifiestan concretamente esos símbolos? ¿Qué tipo de imágenes utiliza el inconsciente para comunicarse? Carl Jung señala que los sueños se construyen a partir de imágenes arquetípicas y experiencias personales, y que muchos de sus símbolos tienen un origen universal. Por ejemplo, el agua es una imagen recurrente que aparece en todo tipo de sueños y culturas. Representa lo inconsciente, lo emocional, lo profundo. Soñar con ríos, mares, lagos o inundaciones no es casual. El agua nos habla de estados interiores difíciles de verbalizar, nos confronta con lo que está más allá del control racional. Otro símbolo habitual es la casa. Carl Jung explica que soñar con casas no solo se refiere a un espacio físico, sino a la estructura psíquica del soñante. Las habitaciones representan aspectos de la personalidad, el sótano, el inconsciente más profundo, el ático, las ideas o recuerdos elevados.
Si la casa está en ruinas o invadida por extraños, tal vez el soñante esté atravesando un proceso de desintegración interior o crisis de identidad. Si descubre habitaciones nuevas, puede ser señal de que está explorando partes de sí mismo que antes eran desconocidas. Los animales también ocupan un lugar privilegiado en el lenguaje de los sueños. Según Carl Jung, representan nuestros instintos, nuestras fuerzas vitales más primitivas. Un león puede encarnar poder o agresividad, una serpiente, transformación o peligro, un pájaro, libertad espiritual o intuición. La forma en que el soñante se relaciona con estos animales, si los teme, los doma o huye de ellos, nos habla de su actitud frente a sus propias energías instintivas. Un ejemplo clave que aparece en el lenguaje de los sueños es el del niño, un símbolo profundamente ambivalente. Por un lado, representa vulnerabilidad, algo que necesita cuidado y protección. Pero también puede ser una manifestación del sí mismo, la totalidad aún no desarrollada, la posibilidad de una renovación interior. Soñar con un niño puede señalar el surgimiento de algo nuevo en la vida del soñante, una idea, un proyecto, una parte olvidada de sí mismo que necesita ser reconocida y nutrida. También está la figura del viaje o el camino, símbolo del proceso de individuación. El soñante puede soñar que está perdido en un bosque, cruzando un puente o ascendiendo una montaña. Estos no son simplemente paisajes, son metáforas vivas de los procesos psíquicos que está atravesando. Cada obstáculo, cada giro, cada personaje que aparece en el camino tiene un significado que debe ser considerado con atención. Pero hay que evitar caer en interpretaciones superficiales. Como menciona Carl Jung, no todo sueño con una serpiente indica sexualidad, ni todo sueño con vuelo significa libertad. El contexto, la sensación que acompaña al sueño y el momento vital del soñante son claves para comprenderlo. La interpretación simbólica no es automática, es artesanal, cuidadosa y profundamente respetuosa con la experiencia subjetiva. Comprender estos símbolos no solo nos ayuda a interpretar los sueños, sino también a entendernos mejor a nosotros mismos. Nos abre a un lenguaje que habla desde lo profundo, desde lo olvidado o reprimido, desde aquello que busca expresarse para ayudarnos a crecer. Por eso Carl Jung no ve los sueños como fenómenos aislados, sino como parte de un sistema de autorregulación psíquica que busca constantemente el equilibrio y la integración. En ellos el inconsciente nos entrega imágenes cargadas de energía emocional, imágenes que pueden conmovernos, incomodarnos o incluso despertarnos de golpe. Pero su propósito es claro, despertar también a nuestra conciencia. A esta altura, es natural que surjan dudas. ¿No es todo esto demasiado subjetivo? ¿Y si los sueños no significan nada? ¿Y si son simplemente el resultado de estímulos fisiológicos, restos de pensamientos diurnos o una especie de basura mental que el cerebro descarga durante el sueño? Estas son preguntas legítimas y Carl Jung mismo se las planteó. De hecho, las teorías que reducen los sueños a simples reacciones fisiológicas o a descargas neuronales han sido muy influyentes, especialmente desde el auge del pensamiento científico positivista. Según esta visión, los sueños serían fragmentos sin sentido que se producen de manera automática cuando el cerebro está en reposo y, por tanto, no deberíamos asignarles mayor valor. Sin embargo, Carl Jung no rechaza estos enfoques. Reconoce que los aspectos fisiológicos influyen en el contenido de los sueños. Es posible que el hambre, el cansancio o una incomodidad física se manifiesten en forma de imágenes oníricas. Pero para él, esa no es toda la historia. El hecho de que un estímulo tenga un origen físico no invalida que pueda adquirir un sentido simbólico en el marco de la experiencia psíquica del soñante. Carl Jung propone una postura integradora. Los sueños pueden tener múltiples niveles de interpretación. No se trata de elegir entre biología o psicología, sino de reconocer que una misma imagen puede tener un fundamento fisiológico, emocional y simbólico al mismo tiempo. Por ejemplo, si una persona sueña que está atrapada bajo el agua, podría haber una causa física, como una dificultad respiratoria. Pero también puede reflejar una emoción reprimida, una sensación de ahogo en su vida diaria o una confrontación con lo inconsciente. Otro argumento escéptico común es que los sueños no siguen reglas lógicas y, por tanto, no se les puede atribuir una coherencia interna. Carl Jung responde a esto con una observación fundamental. La lógica de los sueños no es la misma que la de la vigilia, pero eso no significa que no exista.
Es una lógica simbólica, análoga a la del mito, el arte o la religión. No se expresa mediante definiciones ni razonamientos lineales, sino a través de imágenes, asociaciones y metáforas. El hecho de que no entendamos un sueño de inmediato no lo convierte en absurdo, sino que nos invita a esforzarnos por comprender un nivel más profundo de sentido. También hay quienes consideran que la interpretación de los sueños es demasiado subjetiva como para tomarse en serio, que cualquier cosa podría significar cualquier cosa. Frente a esto, Carl Jung insiste en la necesidad de un método. El análisis debe realizarse con seriedad, evitando las proyecciones del analista y guiándose por las asociaciones del soñante, los símbolos universales y el contexto vital. Si se sigue este enfoque con rigor y sensibilidad, la interpretación no se convierte en un juego de adivinación, sino en un proceso de descubrimiento psíquico profundamente transformador. Finalmente, hay quienes argumentan que vivir pendiente de los sueños puede alejar a las personas de la realidad, sumergiéndolas en un mundo interior desvinculado de la acción concreta. Carl Jung considera este riesgo real, pero evitable. En su visión, el análisis de los sueños no busca alejarnos del mundo, sino reconectarnos con él desde una perspectiva más plena. Los sueños no son fines en sí mismos, son herramientas. Nos ayudan a ver aquello que la conciencia ha ignorado y desde ahí actuar con mayor equilibrio en la vida cotidiana. Lejos de ser irrelevantes, los sueños son una vía privilegiada de diálogo con el inconsciente. Son una parte esencial del funcionamiento psíquico, y su interpretación, cuando se realiza con cuidado, puede tener efectos terapéuticos creativos y transformadores. Por eso, en el Instituto de Psicología Profunda consideramos que ignorar los sueños es como tapar los oídos a una parte vital de nuestra experiencia interior. Uno de los aportes más importantes de Carl Jung al estudio de los sueños es su enfoque en el papel activo del soñante. Para él, el sueño no es un mensaje pasivo ni cerrado. Es una producción viva del inconsciente que debe ser completada por la conciencia del individuo. Es decir, el sueño habla, pero somos nosotros quienes debemos aprender a escucharlo y a dialogar con él. Carl Jung enfatiza que no basta con entender intelectualmente lo que un símbolo puede representar. Es necesario que el soñante se involucre emocionalmente, que se permita resonar con las imágenes oníricas, que explore lo que le provocan y cómo se conectan con su vida real. El trabajo con los sueños no es un ejercicio abstracto, sino una experiencia transformadora que requiere apertura, honestidad y compromiso con uno mismo. Una herramienta que Carl Jung recomienda es el trabajo de amplificación. Esta técnica consiste en investigar el símbolo que aparece en el sueño desde diversas fuentes culturales: mitología, arte, religión, literatura, historia. Al hacerlo, no se trata de imponer un significado fijo, sino de enriquecer la imagen con múltiples asociaciones posibles, para que el soñante pueda encontrar cuál de todas resuena con mayor fuerza en su interior. Por ejemplo, si alguien sueña con un dragón, puede explorar cómo esta figura aparece en cuentos tradicionales, en la iconografía de distintas culturas o en relatos personales. En la tradición europea, el dragón representa algo que debe ser vencido. En Oriente, simboliza sabiduría y poder. ¿Cuál de estos significados tiene sentido para el soñante? ¿Qué siente frente a esa imagen? ¿Cómo se relaciona con sus desafíos actuales? Otro recurso fundamental que menciona Carl Jung es la técnica de la imaginación activa. Esta práctica consiste en tomar una imagen del sueño y permitir que continúe desarrollándose conscientemente a través del dibujo, la escritura, el movimiento o la meditación. El objetivo no es controlar el sueño, sino crear un puente entre el inconsciente y la conciencia, permitiendo que el símbolo se exprese con mayor profundidad. Este tipo de trabajo no es meramente analítico, tiene una dimensión profundamente creativa, y Carl Jung lo considera esencial en el proceso de individuación, que es el desarrollo progresivo de una personalidad completa, integrada, autónoma. En este proceso, el soñante deja de ser un mero espectador de su mundo interno y se convierte en un participante activo, alguien que coopera con el inconsciente en la construcción de su identidad más auténtica. Uno de los errores más comunes es pensar que los sueños deben ser resueltos, como si fueran acertijos con una única respuesta. Carl Jung propone lo contrario. El objetivo no es resolver el sueño, sino relacionarse con él. A veces, una imagen onírica no puede ser comprendida del todo, pero sí puede acompañarnos, inquietarnos, inspirarnos,
Y eso ya es parte del trabajo interior que el sueño propone. De este modo, la relación con los sueños se transforma en una práctica continua. Así como cuidamos nuestra alimentación o nuestra salud física, Carl Jung sugiere que también debemos cuidar la relación con nuestro inconsciente. Escuchar nuestros sueños, reflexionar sobre ellos, integrarlos a nuestra vida cotidiana no es una tarea esotérica, sino una forma profunda de higiene psíquica. Cuando esta integración ocurre, pueden emerger grandes cambios. Muchas personas relatan que, al trabajar con un sueño específico, lograron tomar decisiones importantes, sanar vínculos rotos o superar bloqueos emocionales que parecían inamovibles. No porque el sueño les dijo qué hacer, sino porque les permitió ver una parte de sí mismos que antes estaba oculta, reprimida o negada. En palabras de Carl Jung, el sueño es una ventana al alma. Pero esa ventana solo se abre si estamos dispuestos a mirar a través de ella con atención, respeto y apertura. En última instancia, el sueño no busca darnos respuestas, sino abrir preguntas que nos acerquen cada vez más a lo que realmente somos. Hasta este punto, hemos comprendido que los sueños no son expresiones arbitrarias, sino mensajes cargados de sentido simbólico. Pero para Carl Jung, su valor más profundo se revela cuando los entendemos como guías en el proceso de individuación. ¿Qué es este proceso? Es el camino hacia la totalidad del ser, el desarrollo progresivo de una personalidad equilibrada e integrada. No se trata de volverse perfecto, sino de llegar a ser quien uno realmente es, incluyendo tanto lo luminoso como lo oscuro, lo consciente y lo inconsciente. Y los sueños, según Carl Jung, son uno de los instrumentos más poderosos que tiene la psique para orientar ese camino. El sueño, al estar libre de censuras, revela de forma directa los desequilibrios internos. Nos muestra cuando estamos desconectados de nuestros verdaderos deseos, cuando nos hemos identificado demasiado con una máscara, lo que Carl Jung llama persona, o cuando estamos proyectando aspectos de nuestra sombra en otras personas. Por ejemplo, alguien que sueña repetidamente que persigue algo que nunca logra alcanzar podría estar viendo reflejado un conflicto interno entre sus metas conscientes y sus deseos inconscientes. El sueño lo confronta con esa tensión no resuelta y lo invita a integrarla. No es necesario que se interprete de forma literal. El valor está en reconocer la dinámica interna que se manifiesta a través del símbolo. Además, el sueño también puede anticipar desarrollos psíquicos. Carl Jung describe cómo, en muchos casos, el inconsciente sabe hacia dónde se dirige la persona antes de que ella misma lo sepa conscientemente. Esto no significa que el sueño prediga el futuro, sino que es capaz de captar una dirección potencial, una tendencia en desarrollo. En este sentido, soñar con una nueva figura, un espacio desconocido o una transformación puede señalar que una parte de la personalidad está lista para emerger. Un ejemplo que Carl Jung menciona con frecuencia es el del anciano sabio o la gran madre, figuras arquetípicas que aparecen en los sueños cuando el individuo necesita guía o protección interior. Estas imágenes, aunque puedan parecer ajenas, surgen del inconsciente como representaciones simbólicas de capacidades internas que están buscando expresarse. De la misma manera, soñar con un niño puede señalar una renovación interior, un renacimiento simbólico. No se trata simplemente de una regresión a la infancia, sino del surgimiento de algo nuevo, auténtico y aún frágil en la psique del soñante. Reconocer y cuidar esa imagen es un acto de profundo valor terapéutico. En los sueños también se presentan figuras sombra, personajes hostiles, ridículos o atemorizantes que reflejan aspectos de nosotros mismos que rechazamos o no queremos aceptar. En lugar de interpretarlos como enemigos externos, Carl Jung propone verlos como oportunidades de integración. Solo al enfrentar estas figuras con valentía y honestidad, podemos recuperar la energía psíquica que se encuentra atada a lo reprimido. Así, cada símbolo onírico, cada escena, cada emoción experimentada en el sueño tiene el potencial de ser una clave para comprendernos más profundamente. Pero esto no sucede de forma automática. Es necesario desarrollar una actitud consciente que permita entrar en diálogo con el sueño, respetando su lenguaje, su ritmo y su misterio. El sueño no da órdenes, no exige, sugiere, ilumina. Y si lo escuchamos con atención, puede convertirse en una brújula silenciosa que orienta nuestras decisiones más importantes. No desde la lógica del deber o de la apariencia, sino desde la sabiduría profunda del alma.
Carl Jung nos invita a entender que el inconsciente no es solo un depósito de deseos reprimidos, como proponía Freud. Es también una fuente creativa, rica en imágenes, capaz de guiar al individuo hacia una vida más plena, más auténtica. Y en ese viaje, los sueños son como mensajes enviados por una parte de nosotros que nos conoce mejor de lo que creemos. A lo largo de este recorrido hemos visto que los sueños no son meros residuos del pensamiento diurno ni simples reacciones del cuerpo al descanso nocturno. Son mensajes simbólicos que emergen de lo más profundo de nuestra psique, portadores de sentido, advertencias, intuiciones y posibilidades de transformación. Son, en palabras de Carl Jung, una puerta secreta hacia el inconsciente. Interpretar los sueños, por tanto, no es una práctica esotérica ni un juego de curiosidades. Es una forma profunda de autoconocimiento. Es un arte y una ciencia que requiere sensibilidad, atención y respeto por el misterio de lo que somos. Porque en cada símbolo, en cada imagen onírica, se esconde una parte olvidada de nuestra verdad interior. Carl Jung nos enseñó que en los sueños se expresa la totalidad de la psique, no solo lo que pensamos, sino también lo que sentimos, lo que anhelamos y lo que tememos. Soñar es un acto natural y creativo del alma humana, y tomar en serio ese acto es también tomarnos en serio a nosotros mismos. En un mundo que valora casi exclusivamente la razón, la eficiencia y lo externo, los sueños nos recuerdan que también somos emoción, símbolo, historia, profundidad. Nos invitan a volver la mirada hacia adentro, a escuchar lo que no se dice con palabras, a prestar atención a lo que surge en la oscuridad del descanso. El lenguaje de los sueños no es fácil de entender. Requiere paciencia, constancia y sobre todo una disposición a cuestionarnos, a cambiar, a crecer. Pero quienes se han animado a seguir esta vía de autoconocimiento saben que los frutos que ofrece son invaluables. Mayor claridad interior, decisiones más alineadas con nuestra esencia, sanación emocional y una sensación de conexión más profunda con la vida. En el Instituto de Psicología Profunda, creemos firmemente que los sueños son una vía hacia la integración del ser. Que al escucharlos, no solo comprendemos mejor nuestra mente, sino que abrimos una vía de comunicación con el alma. Una vía que nos reconcilia con lo olvidado, lo reprimido, lo sagrado. Así que si esta exploración te ha inspirado, si sientes curiosidad por tus propios sueños o deseas iniciar un camino de autoconocimiento más profundo, te animamos a comenzar por algo simple. Anota tus sueños. Cada mañana al despertar, escribe lo que recuerdes. No importa si son fragmentos, imágenes sueltas o escenas confusas. Ese acto, sencillo pero poderoso, es el primer paso para abrir el diálogo con tu inconsciente. Y si este contenido te pareció valioso, ayúdanos a seguir compartiendo este conocimiento. Dale like al video, compártelo con personas que se interesen por la psicología profunda, déjanos un comentario contándonos tu experiencia con los sueños y suscríbete al canal del Instituto de Psicología Profunda. Así seguimos creciendo juntos en esta exploración del alma humana. Gracias por acompañarnos en este viaje simbólico. Hasta la próxima.